Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 18 al 25. Hermanos, si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marcharemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vale reconocer que hoy el apóstol Pablo nos presenta dos maneras de vivir. Él, después de haber exhortado a los Gálatas sobre cómo ser hijos de Dios y vivir en la libertad de Cristo, sigue insistiendo y más bien nos intenta prevenir de cuál debe ser nuestra norma de vida si queremos heredar la vida eterna. Esto se parece como a dos partituras, dos sinfonías, una de vida y otra de muerte. Y la pregunta clara es: ¿bajo qué batuta quieres estar? Y nuestra alma es como un teclado, hay muchísimas notas para tocar. Unas suenan mejor, otras peor. Depende de qué música queremos tocar. Si elegimos al padre de la mentira, Satanás, el que existe para dividir y separar, nuestra melodía sonará estridente, ruidosa, horrible. Es decir, son las obras de la carne que nos conducen más que a la muerte y al pecado. Por el contrario, si queremos que la música de nuestra vida transmita vida, esperanza, fe y amor, tenemos que ponernos bajo la dirección del Espíritu Santo, porque solo el que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. En muchas ocasiones nos enfrentamos en esta toma de decisiones en la que a veces nos podemos complicar la vida. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que todo lo que hagamos ha de servir para glorificar a Dios. Y los cristianos estamos llamados a honrar su nombre. Pero claro, no siempre es fácil hacerlo. Por eso tenemos que discernir. El Espíritu Santo es aquel que guía nuestras decisiones. Decirlo es una forma fácil, es la forma más fácil, pero a nivel objetivo, ¿cuánta importancia tiene el Espíritu? Y estas preguntas nos llevan a reconocer que la presencia del Espíritu Santo como la tercera persona gloriosa de la Trinidad, Él es Dios, una persona divina eterna, que posee todos los atributos de personalidad y deidad. Y en todos los atributos divinos, Él es igual y consustancial al Padre y al Hijo. Por tanto, debemos hablar con reverencia y correctamente sobre su persona y su obra. Aquí te quiero indicar algunas cuestiones en las que te tienes que mover bajo la guía del Espíritu Santo.
Si tú no haces esto, quiere decir que no te estás dejando guiar. Por eso aquí te dejo algunas claves de cómo reconocer que estás siendo o estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Primero, cuando tú vas en contra de la palabra de Dios, es decir, te genera conflictos, su meditación, lo que te genera su reflexión, es decir, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu. Más bien son, como dice el apóstol Pablo, puras palabras. Y lo que la Biblia nos enseña no son palabras habladas ni escritas, sino enseñadas por el Espíritu. Lo segundo, una falta de voluntad a veces para recibir consejo de otros cristianos que nos llevan la delantera. Es decir, el Espíritu Santo ha impartido una diversidad de dones, sabiduría a otros en el cuerpo de Cristo. Así nos lo dice 1 Corintios 12, 4, 7. Y ningún cristiano individual posee toda la sabiduría en sí mismo para tomar las mejores decisiones por sí mismo. Si esto fuera cierto, podría llamarse una parte del cuerpo de Cristo, en lugar de decir el cuerpo de Cristo. Así que, por tanto, es necesario que otras personas piadosas nos ayuden a buscar una realidad diferente, aquella que esté en sintonía con la voluntad de Dios. Lo tercero es, si estás viviendo en pecado impenitente, es decir, si eres una persona que persiste en el mismo pecado. Y es en ese momento, entonces, que reconocemos que no estamos viviendo en línea con el Espíritu Santo. Lo cuarto es esa falta de voluntad para estudiar las Escrituras de forma honesta. No solamente basta creer o decir yo tengo una Biblia en mi casa. O no basta solo con inferir aquello que quiere decirnos el Espíritu Santo, sino que tenemos que alinearnos con las Sagradas Escrituras. Así podremos cambiar. Quinto, es necesario buscar personas para obtener consejo en las decisiones de vida, como nos lo dice Proverbios 15:22. Que nos dejemos asesorar. Es probable que no seamos dirigidos por el Espíritu cuando aconsejamos que compre para encontrar la respuesta que estamos buscando. Por eso, al Espíritu no se lo compra, sino que tenemos que orar. Y sexto, confiar en esa paz interna, en ese sentimiento, en esa impresión, como aquello que Dios te indica. La vida cristiana implica negarnos a veces a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir. A veces es una guerra, por lo tanto la decisión correcta podría ir acompañada no de paz, sino de una batalla, es decir, entonces ahí es que estamos actuando según la voluntad de Dios, no según nuestros caprichos o pareceres. Y finalmente, tenemos que decir como el apóstol Pablo, como cuando dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que el que vive según la carne, según las obras de la carne, no está actuando como el Espíritu Santo quiere. No podemos solo atender el pecado. Es ahí cuando nos desorientamos de la vida.
Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones. Amén.